Hay silencios que pesan como montañas. Son esos momentos en los que el alma se arrodilla y no encuentra palabras, en los que la oración se vuelve un suspiro que parece perdido en el aire. Pero Jonathan Edwards decía que el silencio de Dios no es un muro, es un aula. Es el espacio que el Creador utiliza para enseñar lo que las palabras no pueden explicar. Cuando el cielo calla, el Espíritu está sembrando algo en lo profundo, preparando una raíz que crecerá en el tiempo exacto. El creyente impaciente ve el silencio como abandono, pero el corazón que ha sido entrenado por la fe lo entiende como una lección. Dios no deja de hablar, solo cambia el idioma. A veces lo hace con bendiciones, otras con pruebas, y en ocasiones con un profundo silencio. Edwards veía en ese silencio la expresión más refinada del amor divino, porque solo el amor verdadero se atreve a moldear al alma a través de la espera. Cuando Dios calla, el alma entra en un proceso de purificación. Es como el oro en el fuego, perdiendo impurezas para volverse más puro, más brillante. Edwards afirmaba que un creyente que ha aprendido a soportar el silencio de Dios está más cerca del cielo que quien siempre necesita señales. Porque la fe madura no exige explicaciones, solo confía. Pasa algo sagrado cuando el hombre deja de exigir y empieza a escuchar. El silencio enseña que la ausencia de ruido no significa ausencia de presencia. A veces Dios guarda silencio para que la mente se apague y el corazón despierte. Edwards decía que en la calma del alma el espíritu susurra lo que el ruido del mundo ahoga. Ningún discurso puede igualar lo que el silencio del espíritu es capaz de revelar. Imagina a un hombre mirando el horizonte, preguntándose si Dios lo escucha. Día tras día repite la misma oración, siente que nada sucede. Pero una mañana, sin razón aparente, algo cambia. No hay una voz del cielo, no hay un milagro visible. Solo una paz ligera, una comprensión nueva. Dios siempre estuvo allí. Edwards decía que el silencio se convierte en voz cuando el corazón aprende a descansar. Muchos buscan las emociones de la presencia, pero pocos buscan la fidelidad de la perseverancia. El silencio selecciona a los verdaderos adoradores. Filtra la intención de la fe. El que solo ama a Dios por lo que siente, se detiene al primer silencio, pero el que lo ama por quien es, continúa aún sin señales. Edwards escribía que el amor auténtico es el que sigue brillando cuando las luces del cielo parecen haberse apagado. El silencio también es una prueba de confianza. Dios no explica cada paso, porque la fe perdería su propósito si lo hiciera. Si pudieras ver todo el camino, no necesitarías creer. Edwards decía que la fe camina con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Ese caminar sin certezas, sostenido solo por la confianza, es la expresión más pura del vínculo entre el alma y su Creador. Hay un método en el silencio divino. Dios calla para que el hombre descubra su dependencia y aprenda a descansar en su soberanía. A veces parece que nada cambia, pero el silencio es un laboratorio invisible. En él, se fortalece la paciencia, se talla la humildad y se afina la devoción. Edwards llamó a esto la pedagogía de la gracia, el proceso mediante el cual el Espíritu convierte la espera en transformación. El creyente que atraviesa el silencio puede sentirse pequeño, débil, incluso olvidado. Pero el silencio de Dios no es olvido, es confianza. Cuando un maestro confía en su alumno, deja que trabaje solo durante la prueba. Edwards usaba esta metáfora: el maestro no habla mientras el examen está en curso. No porque haya dejado de enseñar, sino porque quiere ver lo aprendido. Así es el silencio de Dios, una evaluación amorosa, no un castigo. En esa quietud, la fe se revela no como una emoción, sino como una decisión. No se trata de sentir, sino de permanecer. El silencio hace nacer una adoración más pura, una oración más sincera, una dependencia más profunda. Edwards decía que cuando el alma aprende a orar sin palabras, ha alcanzado una comunión que los sentidos no pueden describir. Hay quienes se impacientan y llenan el silencio con desesperación, pero el creyente maduro lo llena con esperanza. Entiende que cada segundo sin respuesta es una oportunidad para confiar más. Edwards escribió que incluso en la demora, Dios está actuando. El silencio divino es como la obra de un escultor, el martillo resuena, pero la forma aún no se ve. Sin embargo, el artista no se ha detenido un instante. Pregúntate cuántas veces ese silencio te ha enseñado más que 1000 sermones. ¿Cuántas veces, sin escuchar nada, entendiste lo esencial, que no necesitas oír su voz para saber que Él te ama? El silencio te enseñó a estar quieto, a mirar hacia adentro, a descubrir que la presencia de Dios no siempre se siente, pero siempre sostiene. Edwards decía que el cielo trabaja en el silencio más eficientemente que en el ruido de las emociones. Lo que parece demora es, en realidad, la precisión divina ajustando cada pieza. Dios no se precipita porque su propósito es eterno. Y mientras tú esperas, Él está construyendo algo más grande,
algo que solo se entiende cuando el tiempo se cumple. Así que no temas cuando el cielo no responda. No pienses que el silencio es señal de abandono. Es el lenguaje que Dios usa con los que ama profundamente. En cada pausa, en cada espera, hay un propósito escondido. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que en el momento más callado, Él hablaba con más claridad que nunca. Hay silencios que parecen eternos, días que se sienten como un eco constante donde el alma no distingue si reza o solo respira. En ese hueco de incertidumbre, el corazón busca señales, cualquier indicio de que Dios todavía escucha. Pero Jonathan Edwards decía que esos largos silencios son la prueba más íntima del amor divino. Dios no se aleja, simplemente deja espacio para que la fe salga de las palabras y se convierta en vida. El silencio no apaga la voz de Dios, la filtra, para que la escuche solo quien ha aprendido a confiar. El alma que atraviesa este tipo de silencio se enfrenta a sí misma. Ya no hay música, ni consuelo, ni mano visible que sostenga. Lo único que queda es elegir, seguir confiando o rendirse. Edwards afirmaba que la grandeza de la fe no se mide en los días de milagros, sino en los días de vacío, cuando el creyente sigue caminando aunque no vea el horizonte. Ese caminar, ciego de respuestas, es el acto más puro de devoción. A veces imaginamos que la madurez espiritual está hecha de certezas, pero Edwards enseñaba que se construye en medio de dudas, sosteniéndose con esperanza. La fe madura no es aquella que entiende todo, sino la que decide creer aunque no entienda nada. En ese terreno, el silencio deja de ser castigo y se convierte en maestro. Cada día sin respuesta es una lección sobre cómo amar sin condiciones, cómo creer sin garantías, cómo esperar sin desesperar. Dios no se apresura. La criatura vive contando horas, pero el Creador mide los procesos en eternidades. Edwards decía que el cielo trabaja en escalas de tiempo que la mente humana no puede comprender. Lo que tú llamas demora, Él lo llama perfección. Lo que tú sientes como pérdida, Él lo ve como preparación. Si el silencio parece largo, es porque el molde que Él está formando es más profundo de lo que imaginas. Piensa en esas noches donde lloraste sin recibir consuelo. Ahora mira hacia atrás y recuerda todo lo que creciste sin darte cuenta. Lo que entonces dolía, hoy te fortaleció. Lo que parecía vacío, hoy se volvió fundamento. Edwards decía que el espíritu no desperdicia lágrimas, las usa para ablandar el corazón, para volverlo fértil y capaz de recibir más de Dios. El silencio también es un espacio de revelación. Es en la quietud donde las falsas certezas caen y aparece la verdad. Cuando el ruido externo se apaga, se escuchan las preguntas que realmente importan. ¿Confío en Dios o en lo que Él me da? ¿Amo su presencia o solo sus regalos? Jonathan Edwards predicaba que el silencio es el fuego sagrado donde esas preguntas se purifican hasta que el alma responde con sinceridad. Amo a Dios, aunque no me responda hoy. Hay silencios que despiertan gratitud. Sí, puede sonar extraño, pero llega un momento en que el alma agradece no haber recibido todo lo que pidió. Si lo que pedías hubiera llegado antes, tal vez no habrías estado listo. Edwards decía que la gracia de Dios no se mide solo en lo que entrega, sino también en lo que retiene. Él guarda para sí ciertos silencios porque sabe que necesitan madurar dentro de nosotros antes de ser comprendidos. Imagina una semilla plantada en el suelo. Durante semanas, parece que nada ocurre. No hay brote, no hay color, solo tierra quieta. Pero abajo, donde nadie ve, la semilla está germinando. Así actúa el silencio divino. No se muestra, pero transforma. Edwards comparaba el trabajo de Dios en el silencio con la raíz que crece en lo oculto, sosteniendo lo que después florecerá. Si se rompe el proceso antes de tiempo, el fruto nunca llega. Por eso el silencio dura lo necesario, no un minuto más, pero tampoco uno menos. El silencio enseña a orar de otra forma. Cuando ya no hay palabras, la oración se vuelve respiración. Se ora con la vida, con los actos, con la espera tranquila. Edwards decía que el cristiano maduro encuentra comunión con Dios incluso cuando no pronuncia un sonido. Es porque ha comprendido que la comunión no depende del habla, sino de la entrega. En el silencio, la presencia de Dios se siente como una certeza suave, una calma que no necesita explicación. Muchos confunden silencio con vacío, pero el silencio de Dios no está vacío, está lleno de propósito. Es el espacio donde Él reorganiza los caminos, derriba lo superficial y despierta lo eterno. Edwards enseñaba que en ese espacio silencioso el Espíritu escribe su voluntad sobre el corazón humano, como un escriba que trabaja despacio, con precisión y ternura. Cuando el proceso termina, la vida entera se convierte en una carta viva que transmite la sabiduría del silencio. Tal vez pienses que tu fe se ha enfriado. Tal vez no sientes lo mismo que antes, y eso te preocupa. Pero Edwards diría que este es el momento donde la fe se perfecciona. Los sentimientos van y vienen,
el amor auténtico permanece. Si la fe fue real, resistirá este tiempo. Y cuando la voz de Dios vuelva a sonar en tu vida, no será una voz que solo emociona, será una voz que transforma. Porque habrás aprendido, a través del silencio, que significa confiar de verdad. No temas si ahora no ves señales. No te desesperes si las oraciones parecen quedar suspendidas. El silencio tiene sonido, pero no es audible con los oídos del cuerpo. Solo lo escucha el alma que se ha rendido al proceso. Edwards describía ese sonido como un eco del cielo dentro del corazón humano. Un eco que repite suavemente, sigue adelante, no estás solo. El silencio de Dios nunca es ausencia. Es promesa en proceso, amor en reposo, palabra no pronunciada pero viva. Todo lo que Dios calla, lo está construyendo. Y cuando finalmente hable, sus palabras llenarán de sentido cada segundo de espera. Entonces entenderás que el silencio no fue un tiempo perdido, sino el capítulo más necesario de tu historia espiritual. El silencio es un misterio que transforma sin hacer ruido. Hay almas que luchan contra él, intentando entender su razón, y otras que aprenden a reposar dentro de él, confiando en que, aunque no haya sonido, sigue habiendo propósito. Jonathan Edwards decía que el silencio de Dios no es un vacío, sino una forma de presencia que no todos están listos para percibir. Cuando los sentidos no detectan nada, la fe comienza a madurar. Lo que el alma interpreta como distancia, muchas veces es un acercamiento más íntimo de lo que imagina. Dios a veces calla para que la voz del mundo deje de dominar. En la quietud, la vida terrenal baja su volumen, y lo invisible gana claridad. Edwards describía esto como un proceso de purificación de la percepción espiritual. Solo en el silencio se escucha lo que siempre estuvo sonando, la constancia del amor divino. Mientras el hombre busca grandes intervenciones, Dios se revela en lo discreto. Su silencio es el telón detrás del cual prepara escenas que aún no pueden verse. Todos los profetas, de una manera u otra, pasaron por temporadas silenciosas. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de oír su llamado. Elías sintió que el fuego y el estruendo eran expresiones de Dios, pero luego comprendió que la voz real era una brisa suave. Incluso Jesús, en el Getsemaní, enfrentó el silencio del Padre. Edwards decía que el silencio divino forma a los siervos que no buscan aplausos, sino comunión. Es el fuego invisible que moldea los corazones para que sean semejantes al de Cristo. A veces el silencio no busca respuesta, sino entrega. Dios permitió el silencio en la cruz, y de ese silencio surgió la redención. Edwards consideraba ese momento como la prueba suprema de fe. El Creador guardó silencio ante el sufrimiento del Hijo para enseñar a la humanidad que la victoria puede nacer en medio del abandono aparente. Cada silencio actual que el creyente vive es un eco de aquel. En la quietud de hoy resuena la misma enseñanza. La fidelidad de Dios no desaparece, incluso cuando parece escondida. El alma que acepta ese silencio aprende a mirar la vida desde otro lugar. Ya no mide la presencia de Dios por las emociones, sino por la transformación. Edwards decía que la fe genuina no necesita sensaciones, porque ha entendido que la verdadera presencia del Espíritu no siempre consiste en sentir, sino en ser guiado. Quien ha pasado por el silencio divino se vuelve más compasivo, más humilde, más firme, porque ya no depende de certezas externas. El silencio, aunque pese, trae limpieza. Quita lo superfluo, revela lo esencial. Es un espejo que refleja la fragilidad humana. Cuando las palabras se agotan, lo único que queda es la sinceridad. Y es ahí cuando Dios actúa. Edwards veía en esa incapacidad de hablar, de explicar o de entender, el punto de partida de toda transformación espiritual. El alma rota por el silencio es el lienzo donde Dios pinta su obra más profunda. Al pasar el tiempo, la mente comienza a reconocer que cada silencio era una conversación distinta, que detrás de cada demora hubo una razón que protegía y formaba. Edwards decía que la providencia de Dios es más clara en retrospectiva que en expectativa. Lo que hoy parece inexplicable, mañana será evidencia de un amor paciente. El silencio no es tiempo perdido, es maduración invisible. También es en el silencio donde se curan las heridas. Cuando la voz de Dios no se escucha, el creyente aprende a oír su propio corazón. Descubre cuántas cosas gritaban dentro de él, cuántos ruidos internos impedían escuchar. Edwards escribió que la quietud del alma es la medicina del espíritu. En ella, las pasiones se calman, los temores se aquietan y la fe se asienta en una calma que el mundo no puede dar. El silencio, por tanto, no es castigo, sino compañía en otra forma. Es un modo de estar que no busca convencer, sino fortalecer. Cuando el alma logra aceptar esa compañía silenciosa, deja de sentir soledad. Edwards decía que la madurez de la fe llega cuando uno comprende que el amor de Dios se nota más por la paz que deja que por las palabras que dice.
Toda alma que soporta el silencio de Dios sin perder la esperanza se convierte en testimonio viviente. Sus ojos cambian, su voz se vuelve más suave, sus palabras adquieren peso. Edwards veía en esas personas la demostración de una espiritualidad sólida, forjada sin espectáculo. Son los que aprendieron a descubrir a Dios cuando otros solo veían ausencia. Su vida se convierte en prueba de que el silencio divino construye más de lo que destruye. Piensa en tu propio camino. No todo silencio fue negativo. Hubo silencios que te empujaron a madurar, a tomar decisiones, a soltar seguridades. Dios guardó silencio para que tú aprendieras a levantar la mirada por ti mismo. Edwards decía que el Padre no priva de sonido para castigar, sino para que el Hijo reconozca su propia voz. Es así como el ser humano descubre su llamado, su propósito y su dependencia. Ahora, si el silencio continúa, no te desesperes. Solo indica que el proceso todavía está en marcha. Edwards hablaba de una frase que muchos creyentes olvidan: la paciencia es la fe descansando. Mientras esperas, ya estás viviendo un acto de fe. Cada día en que decides seguir creyendo sin señales visibles es un paso más hacia la madurez. Y aunque parezca que no hay movimiento, el cielo registra cada uno de esos pasos. En algún momento, Dios hablará. Su voz romperá el silencio como la lluvia rompe la sequía. Sus palabras serán precisas, suaves y transformadoras. Pero cuando lleguen, tú ya no serás el mismo. Habrás aprendido a reconocerlo incluso antes de oírlo. Porque el silencio te habrá enseñado lo que la palabra sola no pudo, que la fidelidad divina no necesita sonido para ser real. Cuando al fin termina el silencio, no lo hace de manera estridente. No llega con truenos ni con fuego, sino con la suavidad del amanecer después de una noche larga. Es entonces cuando el alma comprende que el silencio fue, en realidad, una conversación profunda, una terapia invisible del espíritu. Jonathan Edwards decía que cada silencio de Dios tenía un propósito oculto que siempre desembocaba en mayor amor. Lo que parecía distancia era en verdad dirección. Lo que se interpretaba como olvido era una forma delicada de preparación. Hay una verdad que solo se aprende después de pasar por el silencio: la voz de Dios no siempre llega de afuera. Muchas veces, cuando calla el cielo, el sonido surge desde dentro. Es el eco de todo lo que Él sembró durante la espera. Edwards escribía que el Espíritu Santo deja semillas de sabiduría mientras calla, y que el creyente, sin darse cuenta, las va cultivando hasta el día en que florecen en entendimiento. Es entonces cuando uno se da cuenta de que el silencio nunca fue ausencia, sino siembra. ¿Qué aprendiste mientras esperabas? Quizás aprendiste paciencia, o tal vez humildad. Tal vez descubriste que podías seguir adelante cuando creías que ya no podías más. Edwards decía que el silencio revela más de nosotros mismos que cualquier respuesta, porque cuando el alma deja de recibir señales externas, saca fuerzas de un lugar que antes no conocía. En el fondo, eso es la fe, vivir sostenido por lo invisible. Y el silencio de Dios la vuelve visible en la práctica. Cada creyente guarda una historia de silencio. Algunos la esconden con vergüenza, pensando que esa etapa fue un fallo. Otros la veneran, porque allí encontraron algo más sólido que la respuesta, encontraron la presencia. Edwards afirmaba que quien ha sentido el silencio de Dios y no ha huido, ha alcanzado una fe que ya no depende de estímulos. La fe que pasó por el silencio es una fe templada, una fe que resiste la tormenta porque ya sobrevivió a la calma sin palabras. Dios no habla igual a todos. A veces se manifiesta en un milagro, otras, en un silencio prolongado que parece eterno. Este último lenguaje, el de la calma divina, es el más difícil de aceptar, pero el que deja huellas más profundas. Edwards veía en el silencio una pedagogía celestial, diseñada para moldear el interior de quien busca sinceramente al Creador. Quien ha sido instruido en ese lenguaje aprende algo que ninguna teología puede enseñar: la paz que viene de confiar incluso cuando no se comprende. El mundo exige ruido, confirmación, movimiento. Pero el reino de Dios tiene otra lógica, la del susurro, la pausa y la paciencia. Edwards decía que la gracia divina opera a través del tiempo con una lentitud que desespera a la carne, pero que libera al espíritu. En el silencio, uno deja de correr y comienza a comprender. Descubre que el amor no se mide por la rapidez con que llegan las respuestas, sino por la constancia con la que Dios sigue allí, invisible pero inmutable. El último tramo del silencio siempre llega acompañado de una revelación. No necesariamente una visión o una palabra audible, sino una claridad que cambia la forma de ver las cosas. Es como si, de pronto, todo lo vivido cobrara sentido. Edwards lo llamaba la luz suave del entendimiento. No es una emoción explosiva, sino una certeza tranquila. El plan de Dios siempre formaba parte del proceso, incluso cuando parecía detenido. Esa comprensión es fruto de la paciencia, es el premio de haber esperado.
Después del silencio, la oración ya no suena igual. Ya no hay ansiedad en cada pedido, ni miedo en cada silencio. El creyente aprende a hablar menos y a escuchar más. Edwards decía que el alma que ha pasado por el silencio divino ora con una calma nueva, porque ha descubierto que el propósito de la oración no siempre es obtener, sino mantener abierta la comunión con Dios. La oración se convierte en un lugar de descanso, no de negociación, y con el tiempo, lo que más se agradece del silencio es lo que produjo dentro. El alma, que antes temía la soledad, comienza a buscarla. Las pausas ya no asustan. Los espacios vacíos se vuelven templos donde la presencia de Dios se siente de otra manera, no como fuego, sino como aire, no como grito, sino como latido. Edwards escribía que cuando la fe llega a ese punto, el creyente se vuelve inmovible, porque ya no necesita evidencia. Vive confiando, y eso basta. Cada silencio soportado deja una marca. Te cambia la manera de mirar al mundo, la forma en que respondes a otros, la meta que persigues. Edwards decía que el creyente transformado por el silencio es como un árbol con raíces profundas, puede enfrentar vientos sin quebrarse. Su fuerza ya no se nota en lo que dice, sino en lo que soporta. No busca reconocimiento, porque aprendió en la quietud que su identidad no depende de lo visible. El silencio no termina realmente, solo cambia de forma. A veces regresa, breve o prolongado, y ya no se siente como castigo, sino como cita. El alma lo recibe como quien recibe a un viejo amigo, porque ahora sabe que, tras cada pausa, brota un nuevo crecimiento. Edwards enseñaba que la vida espiritual es un ciclo, Dios habla, luego calla, y en ese cambio el creyente se purifica una y otra vez. La voz enseña, el silencio consolida. Así, el silencio se convierte en maestro permanente. No hay que temerle, hay que escucharlo, respetarlo, dejar que haga su trabajo, porque cuando todo se aquieta, Dios sigue siendo Dios. En cada respiración, en cada pausa, su presencia llena lo que parece vacío. Edwards resumía este misterio en una frase sencilla: el silencio de Dios no es el fin de la conversación, es el comienzo de la comprensión. Y quizá eso sea lo que este tiempo silencioso quiere dejar en ti, la certeza de que aunque el cielo parezca mudo, el corazón puede seguir respondiendo, que aunque no haya voz, existe compañía, que el amor de Dios no necesita hablar para ser real, porque fue dicho una vez, desde la cruz, y sigue resonando hasta hoy. Allí, en ese eco eterno, todo silencio encuentra sentido y toda espera se transforma en adoración. El silencio de Dios deja una huella que no se borra. No es una ausencia vacía, es un eco que sigue resonando en el alma mucho después de que haya pasado. Jonathan Edwards decía que los silencios de Dios son semillas de eternidad plantadas en la tierra del corazón humano. Al principio parecen pequeñas, sin vida, pero con el tiempo germinan en fortaleza, discernimiento y amor maduro. Después del silencio, el creyente ya no es el mismo, algo invisible se ha transformado en su interior. La fe que sobrevive al silencio se vuelve más libre, deja de depender de emociones y resultados. Aprende a confiar en la fidelidad divina sin necesidad de sentirla minuto a minuto. Edwards comparaba este tipo de fe con un hombre que camina de noche siguiendo solo las estrellas, no tiene claridad total, pero cada punto de luz basta para mantener el rumbo. Esa es la esencia del creyente maduro, avanzar confiando en fragmentos de luz, sabiendo que cada paso, aunque incierto, está dentro del plan eterno. El mundo enseña que lo valioso debe ser visible, pero Dios opera al revés. Sus obras más profundas se dan en lo escondido, en lo que no suena ni brilla. Edwards decía que el alma se encuentra con Dios de forma más pura cuando se apaga todo lo que la distrae. Por eso los silencios son necesarios, despojan los sentidos y nos enseñan el lenguaje de la eternidad. Un alma que escucha el silencio de Dios ha aprendido a oír su voz en los gestos más simples, una mañana tranquila, un respiro, un rayo de luz sobre la ventana. Muchos buscan explicaciones cuando el cielo calla, pero la verdadera sabiduría está en aceptar que Dios no siempre explica, sino que transforma. No vive justificando su proceso, lo ejecuta con perfección. Edwards afirmaba que el silencio divino no es un castigo por la falta de fe, sino una invitación a practicarla. Es un entrenamiento para el alma, donde la confianza deja de ser teoría y se convierte en identidad. Cuando termina esa etapa, el creyente descubre que ya no necesita las mismas seguridades. El miedo desaparece porque ya ha comprobado que la fidelidad de Dios no depende de lo visible. Todo el edificio de la duda se derrumba frente a la certeza aprendida en el silencio. Edwards decía que no hay prueba más valiosa que la del que sigue creyendo tras no escuchar nada. Es una corona invisible, un triunfo espiritual que el cielo celebra, aunque la tierra no lo comprenda. El silencio cambia también la forma de mirar a los demás.
Quien ha pasado por él se vuelve más compasivo. Ya no juzga tan rápido, porque entiende lo que es llorar sin respuesta. La empatía crece en la misma medida en que muere la soberbia. Edwards enseñaba que el cristiano que ha sido formado por el silencio lleva en su mirada un reflejo del amor de Cristo, ese amor que acompaña aunque no diga palabra. Cada silencio atraviesa el alma, pero también la ensancha, la hace más parecida a su Creador. Hay una serenidad especial que nace solo después del silencio. No es una paz superficial, sino aquella que se asienta en lo hondo del ser. Es como un río que fluye bajo tierra, invisible, pero presente. Edwards decía que la verdadera paz no es la ausencia de lucha, sino la conciencia de que Dios gobierna incluso cuando no se siente su voz. Esa paz se vuelve un escudo contra la desesperanza y un faro que guía a otros que aún atraviesan su propio desierto. Y es allí donde el propósito del silencio se cumple. Dios calla para que su Hijo aprenda a hablar de otra manera, para que las palabras ya no sean impulsivas, sino sabias, para que la oración deje de ser reclamo y se convierta en comunión. Edwards afirmaba que cuando el Espíritu ha usado el silencio para purificar el alma, cada palabra del creyente lleva un peso distinto, porque brota del entendimiento y no de la emoción. La fe se expresa con sencillez, pero su raíz es profunda. Hay gratitud en quien comprende esto. Antes temía el silencio, ahora lo reconoce como maestro. Lo que antes parecía pérdida, hoy se entiende como ganancia espiritual. Edwards decía que los santos, al final de su vida, agradecen más los silencios que las respuestas rápidas, porque fueron esos silencios los que consolidaron su comunión con Dios. Cada espera reveló un aspecto de su carácter y cada demora fortaleció la confianza que ningún milagro habría producido. El creyente que fue moldeado por el silencio ya no busca señales externas. Su búsqueda cambia de dirección, ahora anhela permanecer en presencia, aun cuando no haya palabras. Ha descubierto que la fe no se apoya en lo que se siente, sino en lo que se sabe. Dios es fiel, aunque no lo veas, actúa, aunque no lo escuches. Edwards decía que esta convicción es la joya más pura de la vida espiritual. Es el punto en el que el alma y su Creador se entienden con solo mirarse, sin necesidad de hablar. Quizá ese sea el destino del silencio, enseñar a amar desinteresadamente. Amar a Dios no por lo que concede, sino por lo que es. Amarlo incluso cuando se calla, porque en su silencio sigue siendo amor. Edwards culminaba muchas de sus reflexiones recordando que el corazón del cristiano debe latir al ritmo de la cruz. Y la cruz, durante horas, fue puro silencio. No hubo voz del cielo, ni luz, ni explicación. Pero en ese silencio se gestó la salvación del mundo. Así también, en el silencio que vives, algo se está gestando. Puede que no lo veas, pero está ahí, creciendo debajo de la superficie de tus días. Un día, la voz de Dios volverá a sonar, y sabrás que ese silencio fue su manera de prepararte para entenderla. Porque el amor maduro no necesita palabras, necesita presencia. Y donde hay fe, aún en medio del silencio, Dios siempre está.